Señor, hemos adorado tu santo nombre a través de cánticos espirituales, reconociendo tu majestad, tu soberanía, tu poder, pero también tu bondad, y queremos apelar a eso. Una vez más, usted que es el Padre nuestro, queremos rogarle que pueda dirigir nuestros corazones hacia esa paternidad y a los deberes de la paternidad, que puedan ser nuestros corazones movidos, que pueda ser su palabra plantada, que pueda ser una buena tierra a la que la reciba y dé el fruto que tú esperas, oh Señor. Dirígenos, oh Señor, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de quienes somos, te rogamos que nos asistas y que tu buen espíritu nos dirija hacia toda verdad. Le pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Damos gracias al Señor por permitirnos llegar a esta quinta y última semana de exposición con respecto al diseño original de Dios para la familia. El título del día de hoy es El deber de los padres, criar en disciplina y amonestación. Y vamos a estar principalmente en el capítulo 6 de Efesios, en el versículo 4. Esto no deja de ser un tema sumamente desafiante enseñarlo, especialmente en este tiempo de la historia que nos ha tocado vivir, y especialmente porque probablemente ninguno de nosotros somos los padres que deberíamos de ser. Y claramente eso genera mucha carga a veces en nuestro propio corazón por las diversas falencias que vamos encontrando al ser expuestos a la palabra de Dios. Pero además el periodo de la historia en el cual nos encontramos, donde los ataques del enemigo abundan de diferentes formas, a través de los medios digitales, a través de los medios editoriales, a través de la música, de la política, de los cambios sociales que existen, incluso a través de grupos religiosos. Siendo el objetivo principal de estos ataques las familias, los matrimonios, los esposos, las esposas, los hijos y los padres. Quiera nuestro buen Dios entonces ayudarnos como iglesia local a que nuestras familias puedan modelar un estilo de vida conforme a estos principios, para que la actual generación y futura que viene detrás nuestro tengan muy en alto lo que significa vivir bajo el diseño original de Dios para la familia. El principio de la armonía familiar fue lo primero que vimos, el someternos unos a otros, no teniendo un más alto concepto de nosotros el que debemos de tener. El papel de la esposa luego lo consideramos destacándose por una sumisión voluntaria y piadosa. También hablamos del deber del esposo dando un amor sacrificial hacia aquellos que están bajo su autoridad. Y hablamos también del deber de los hijos y su deber principal, que es obedecer y honrar a sus padres, respetando la autoridad que tienen sobre ellos. Y ahora veremos el deber de los padres de criar a los hijos en disciplina y amonestación del Señor. Todos estos son principios y fueron principios a través de las implicaciones que el apóstol Pablo estaba enseñando a la iglesia en un periodo de la historia también bastante complejo. Sin embargo, a pesar de todo esto, esas demandas de la carta y expresiones del apóstol Pablo eran posibles para hombres y mujeres que habían sido salvados por la gracia de Dios. Habían experimentado un nuevo nacimiento en quienes moraba el Espíritu Santo de Dios, y bajo la dirección de las Escrituras aplicadas a sus corazones por el poder del Espíritu, entonces todo esto les permitía adecuadamente poner en práctica estos principios, diferenciándose de los hombres comunes y trayendo gloria a Dios. Para esto entonces no debemos olvidar que todos estos principios tenían un denominador común. Solo pueden ser posibles en el temor de Dios, en el Señor, en Cristo, y no fuera de Él, ni separados de Él. Por lo tanto, si hemos de ser padres que cumplan piadosamente su deber, necesitamos urgentemente estar completamente unidos a la vid verdadera para que el fruto abundante permanezca.
Pablo decía a la iglesia de Roma en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y ese es precisamente nuestro desafío como cristianos y como padres. No adaptarnos a este mundo. Alguien comparaba esta situación como la de una rana en una olla de agua fría. Si el agua empieza a calentarse lentamente, la rana va a empezar a adaptarse al calor. Y a medida que el calor aumenta gradualmente, la rana va a permanecer en la olla hasta que el agua hierva y ella muera. De la misma manera, si los cristianos, las familias e incluso la iglesia empieza a adaptarse a la cultura contraria a Dios y contraria a la Biblia que nos rodea, una cultura moderna cada vez más decadente y en descomposición, en contra de los valores morales, bíblicos y tradicionales, eso inevitablemente afectará la forma en que criemos a nuestros hijos. Un rechazo a la autoridad paterna, la enseñanza de que el castigo físico es ahora incorrecto hacia los hijos, o empezar a abrazar una supuesta libertad, algunos bajo un desenfreno sexual, prácticas homosexuales, el aborto, el rechazo a los hijos incluso, y ahora también el derecho de los hijos para demandar a los padres por ejercer su autoridad, y muchas otras cosas más. La Escritura nos dice que los cristianos no debemos conformarnos a este mundo, por lo tanto, debemos obedecer a Dios antes que a la cultura o la tradición familiar, o el Estado, o cualquier otra influencia que quiera ir contrario a la verdad de Dios. Por tal razón, consideraremos este último tema de nuestras exposiciones sobre el diseño original de Dios para la familia, el deber de los padres, criar en disciplina y amonestación, y vamos a verlo en 3 puntos principales. El deber y sus ejecutores principales, padres, el deber y su advertencia, no provoquéis a ira, el deber y su mandato, criar en disciplina y amonestación, y unas aplicaciones finales. Vamos al primer punto entonces, el deber y sus ejecutores principales. Leo el pasaje de Efesios capítulo 6, versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Si recordamos lo mencionado la semana anterior, el contexto en el cual está escribiendo Pablo a las familias en la iglesia era uno donde predominaba una norma de la ley romana conocida como el patria potestas o patria potestad. Eso significaba que la cabeza de una familia romana ejercía una autoridad soberana sobre su familia, podría matar a sus hijos, podría abandonarlos al nacer, podría castigarlos, hacerlos esclavos, podía venderlos, podía forzarlos a trabajar en los campos, en cadenas, o podía disponer de esa ley a su antojo. Este era el biotipo común de muchos padres en Éfeso. Así habían vivido muchos años, o ejerciendo ese tipo de autoridad sin control, sin misericordia, sin límites, o viviendo bajo esa autoridad. Lo cual probablemente había dejado muchas secuelas, muchas marcas en las mentes, en los corazones, en las vidas de tantos familiares, hijos, hijas o esposas. Incluso pienso que es muy probable que algunos de los miembros de la iglesia en Éfeso pudieron haber sido algunos padres que vinieron a la fe luego de haber experimentado este tipo de vida. O algún hijo o alguna hija, quizás algún hijo o hija que fue abandonado o llevado como esclavo o abandonado por sus padres, o alguna esposa despreciada por este tipo de autoridad que ejercía normalmente los padres en la familia romana. Sin embargo, cuando el Evangelio viene a nuestras vidas y nos transforma por el poder del Espíritu Santo, crea un nuevo corazón, cambia nuestra manera de pensar y nos ayuda a amar su ley y sus mandatos. Todas estas marcas, todos estos golpes,
todos estos dolores de la vida, entonces son llevados a la cruz de Cristo, encontrando solamente en Él, ahora, en Cristo, la plenitud e identidad que no encontramos en nadie en ese contexto. Ni en el apellido, ni en las posesiones, ni en nada más. Es Cristo por su Evangelio y en la llenura de su Espíritu Santo que ahora podemos empezar a cumplir nuestros deberes con libertad. Antes había mencionado Pablo que cómo se diferenciaba esa vida vana de nuestros deberes que ejecutábamos antes en una vida vana y los deberes ahora en la nueva vida cristiana. En Efesios mismo, en capítulo 4, versículo 31 decía: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. En tal sentido, un padre cristiano que había nacido de nuevo por la gracia de Dios, la cosmovisión que ahora tiene de la vida se había vuelto totalmente diferente. De hecho, este mandato que está dando Pablo con respecto a los padres, y todos los demás también, eran contra la cultura de esos tiempos. Porque ya no prevalecía, o ya no debía prevalecer el ejemplo, ya no debía prevalecer el recuerdo de esos padres autoritativos e indolentes que pudieron ser parte de nuestras vidas o de las vidas pasadas de ellos, sino que ahora la influencia principal de nuestra paternidad se deriva del Dios soberano, el Dios y Padre de todos, quien aunque tiene total autoridad, Dios tiene total autoridad, Él sí tiene total autoridad y poder, pero aún así Él se ha condescendido de sus hijos, de su pueblo, no los maltrata, no los desprecia, ni malutiliza esa autoridad, sino que es un Padre bondadoso con sus hijos o con su familia. Así como a través de Cristo, así es como a través de Cristo, entonces ahora formamos parte de la familia de Dios, junto con personas de todo pueblo, de toda lengua, de toda nación, donde Dios Padre cuida, guarda, sustenta, protege, enseña y dirige a su familia. Así también ahora en Cristo los padres humanos debemos de cuidar a nuestras familias como Dios Padre cuida de la suya. Aunque ya se dijo en el versículo 1 del capítulo 6 de Efesios que el deber de la obediencia y honra de los hijos hacia los padres era hacia ambos, es decir, esa honra y obediencia que se le pedía a los hijos es hacia el papá y hacia la mamá, hacia el padre y hacia la madre. Pero ahora, de acuerdo al término que se usa en el verso se usó en el verso 1, ahora en el verso 4, la expresión cuando dice vosotros padres o páteres parece referirse entonces al masculino plural. Es decir, hacia el ejercicio de autoridad que principalmente debemos ejercer los padres en el hogar sobre los hijos. El padre varón, me refiero. Entonces parece que el apóstol Pablo ahora dirige su instrucción principalmente a los padres varones, no tanto a las madres. Posiblemente va a centrar sus directrices hacia la disciplina y amonestación, como dirá más adelante, acciones conforme a la Escritura corresponden principalmente a los padres varones. El sabio menciona en Proverbios 1:8, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Normalmente las madres llevan a cabo las tareas de orientación, de dirigir, de criar a los hijos. Con esto, aclaro, no estamos diciendo que las madres nunca deberían corregir o amonestar a los hijos, no estamos diciendo eso. Deben hacerlo siempre y cuando sea necesario. Pero la idea parece ser aquí que mientras el esposo está en casa, él debe ser quien ejerza esa autoridad sobre los hijos. Y cuando él salga de casa, esa autoridad queda delegada a la esposa mientras lleva a cabo la labor de enseñar y dirigir. Y probablemente en esa labor muchas veces sea necesario también corregir.
Entonces, quienes tienen el deber principal de esa autoridad sobre los hijos para su disciplina y amonestación son los padres varones, mientras son ayudados o reciben la colaboración de la madre en este propósito. Pero la disciplina en última instancia le corresponde al padre. Es un principio de orden dentro del hogar, es un principio de orden dentro de la familia, que se establece al padre como la cabeza o el responsable delante de Dios de su hogar. Es un gran problema entonces y de hecho hay un gran problema hablando de nuestros tiempos respecto a los ejecutores de este deber. Enfrentamos una gran falencia en eso. Como dice el pastor MacArthur, los padres de hoy suelen ser más pasivos y participan menos en la vida de sus hijos que en cualquier otra generación en la historia. Incluso los malos padres de Roma participaban en la vida de sus hijos mal, evidentemente. Pero ahora, muchas veces en nuestro tiempo, ni siquiera eso. Es decir, los padres han entregado a sus hijos a padres artificiales o a sustitutos, como las guarderías, como otros familiares, como la televisión, el internet, e incluso a veces se entrega a los hijos a sus propios amigos. Y eso significa que muchas veces, por eso es que muchas veces cada vez los padres tienen menor influencia sobre los hijos y los amigos tienen mayor influencia sobre los hijos en su desarrollo moral y social. Esta renuncia al deber de los padres delante de Dios, esta es una responsabilidad que el Señor entregó a los padres, no al Estado, no a las escuelas, no a los líderes juveniles, ni siquiera a los maestros de escuela dominical. Nadie más que los padres tienen esta responsabilidad principal de criar e instruir a los hijos. Y para aquellos que ya somos padres, debemos de saber, si es que no nos hemos dado cuenta aún, que Dios determinó que el trabajo de los padres sea a tiempo completo y sin vacaciones o sin tiempo libre, por lo menos mientras están bajo nuestra autoridad o bajo nuestro techo. Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 en adelante menciona, Deuteronomio 6, 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Sí notamos la insistencia de eso en cada parte de cada línea de lo que acabamos de leer? Hijos, recuerden algo, dentro del contexto del marco establecido, en realidad el deber de los hijos es más sencillo porque su única responsabilidad actualmente es obedecer y honrar. Pero en cambio el deber de los padres en proporción es más difícil y complejo. Tenemos que darles un buen ejemplo, tenemos que ser maestros diligentes, tenemos que corregirlos de forma regular, tenemos que proporcionar una disciplina y enseñanza coherente. Todo esto hay que hacerlo sin frustrarles o sin causarle desánimo a los hijos en el proceso. De hecho, una frase muy común que a veces solemos decir los padres a los hijos, especialmente cuando ya van creciendo los hijos, les solemos decir, un día hijo, cuando seas padre o cuando seas madre, un día entenderás esto o aquello. Comprenderás la profundidad del deber que Dios nos ha dado dentro del diseño original. Un día. Padres, tenemos el gran desafío en esta generación de llevar a cabo esta responsabilidad principal.
Ya se nos dijo en pasajes anteriores de Efesios que tenemos el deber de amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. No pensemos entonces que nuestra labor termina ahí, dado de que si ejercemos un liderazgo hacia nuestra esposa, ese liderazgo también tiene que ser ejecutado en relación hacia los hijos. De no hacerlo así, estaríamos causando en nuestros hijos una gran confusión. Y aunque lamentablemente también esa confusión parece ya ser una realidad en muchas familias, cientos y miles de niños, jóvenes, están tan confundidos, no saben quién debe ejercer el rol de autoridad en casa, porque constantemente ven patrones muy contrarios al diseño original de Dios para la familia, sea porque el padre ha abandonado su responsabilidad respecto a sus hijos, o sea porque las madres han usurpado dicho rol, aún con las mejores intenciones. Y en otros casos porque ambos están ausentes en ejecución de su deber. En cualquiera de los casos, esto es muy lamentable, todo esto es muy lamentable, y eso ha causado una gran confusión en la ejecución de las tareas y labores de los hijos. Hay una confusión en ellos, en su corazón, en su mente, y eso ha generado una gran cantidad de problemas sociales, familiares. Incluso vemos muchos de esos problemas en nuestra propia sociedad ahora. Padres varones, nosotros somos los ejecutores principales de este deber. Insisto, no quiere decir que las madres no pueden acompañar también en ese deber. Pero padres varones, somos nosotros los ejecutores principales de este deber. De hecho, deberíamos también dirigir a nuestra esposa en su responsabilidad de ese deber. Cuidado, instrucción a los hijos. Las madres tienen esa responsabilidad natural que ejercen sobre sus hijos de ayuda, y evidentemente su ayuda, su papel fundamental es importante. Nuevamente, nuestra pasividad, hablando a los varones, nuestra pasividad muchas veces afectará tanto al desarrollo de las madres como al de los hijos. Cuando desplazamos toda esa carga de la disciplina y la amonestación sobre ellas, desentendiéndonos, alejándonos, ignorando o simplemente mal utilizando nuestra autoridad, la autoridad que Dios nos ha dado como padres. Somos los ejecutores principales de este deber. Padres varones, madres hermanas, tengan cuidado de no tomar la patria potestad. Es decir, toda la autoridad en ustedes sobre sus hijos, al punto de que llegue a despreciar o a dejar de reconocer la labor y responsabilidad que debe ejercer su esposo en el hogar. Tenga cuidado de no sobreproteger a los hijos, y tenga cuidado incluso de no ejercer autoridad sobre su esposo como otro hijo. No añada más hijos de lo que ya tiene. No pretenda ejercer una autoridad sobre su esposo que Dios no le ha dado. Soy consciente de que muchas veces estas acciones de sobreprotección sobre los hijos, que a veces realizan las madres especialmente, son respuestas a la negligencia de muchos padres varones. Es decir, ellas buscan proteger, naturalmente buscan hacer eso. Y a veces causada por la negligencia de muchos padres varones, ellas tratan de llenar ese vacío. Pero hermanas, necesitamos confiar en el Señor. Salir del rol, desafectar la autoridad o dejar de reconocer la autoridad de los esposos, no es el camino. Necesitamos confiar en el Señor, necesitamos confiar en el Padre Eterno y mantenernos firmes en el diseño original de Dios para la familia, y Él sabrá cuidarnos y protegernos. Hemos visto el primer punto, el deber y los ejecutores principales. Nos lleva al segundo punto, el deber y su advertencia.
Leo nuevamente el pasaje, aunque vamos a estar enfocados en una parte de él. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Ahora consideraremos este deber. Este deber tiene una advertencia o un mandato negativo. Luego veremos la parte positiva. Es decir, nos está diciendo algo que no debemos de hacer, algo que debemos de considerar diligentemente no hacer. Ese es el énfasis. Si es que queremos cumplir adecuadamente con nuestro deber o responsabilidad, vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, no hagan enojarlos, no los irriten, no los motiven a ira, es lo que está insistiendo Pablo. Antes de avanzar, permítame aclarar algo aquí por si acaso. A lo mejor te conozca alguien en un país lejano que actúe de esa forma. Cuando hablamos de no motivar o no provocar a ira a los hijos, no significa que debemos de cumplir todos los caprichos o peticiones, ni que debemos de hacer todo lo que nuestros hijos dicen, quieren o reclaman. No estamos hablando de darle todas las cosas o ceder a todas las pretensiones que el niño o la niña quiere para que no se enoje, o para evitarnos más problemas, o para que no me colme la paciencia, o para no motivar esa ira. No se refiere a eso cuando estamos hablando de no provoquéis a ira. No es eso lo que estamos diciendo. La expresión provoquéis a ira en el término griego parorgisek es el mismo aplicado a todo tipo de ira. Es decir, hay un tipo de ira, un enojo silencioso, solo en el corazón, nadie lo vio. Pero también hay otro tipo de ira que tiene sus reacciones o indignaciones, una rabia rebelde, descontrolada, externa. Dado que los niños y los hombres en general, los jóvenes, expresan su ira de formas diferentes, el mandato a los padres es: tengan cuidado de no ser causantes de esa ira en el corazón interior o de forma exterior en sus hijos. Tengan cuidado. No olvidemos nunca que aquellos a quienes tenemos la dicha de tener hijos ya, al final, nuestros hijos, aunque decimos nuestros hijos o los hijos, no son nuestros en verdad, sino que son del Señor. Fueron y son un regalo para nosotros. Hacemos las veces de tutores, de encargados de criarlos, pero al ser del Señor, al ser Él su dueño, al ser su creador, debemos enseñarles entonces que le amen y que le sirvan a Él. El problema es que descuidamos muchas veces todo esto. Por un lado, nos aferramos demasiado a los hijos como si fueran de nuestra propiedad, y por otro lado pasamos toda la vida enseñándoles que amen y sirvan al mundo y no a Dios. Algún padre o madre me dirá: pero pastor, yo no le enseño a mi hijo que ame al mundo, siempre oro por él y lo llevo a la iglesia. Eso está muy bien, no deje de hacerlo. Pero la pregunta es: ¿su hijo o su hija puede ver en su actuar que usted ama a Dios y que le sirve? Tal como usted le puede exigir a ellos que hagan. Pues si no es así, esas son algunas de las cosas que provocan a ira a los hijos. Recuerdo nuevamente, tenemos una responsabilidad, y especialmente si somos padres cristianos en quienes mora el Espíritu Santo, tenemos la capacidad de parte del Señor para llevar a cabo esta ardua labor. No la abandone. Por eso todas estas instrucciones son dadas a creyentes en quienes mora el Espíritu Santo de Cristo, quienes están llenos de Él, son dirigidos por las Sagradas Escrituras para ejercer su responsabilidad. En Colosenses 3:21 también dice algo similar: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Entonces, las instrucciones posibles para los padres, de todas las instrucciones que pudo dar Pablo a los padres, les dice esto particularmente:
inspirado por Dios, les dice: no provoquen a ira a sus hijos. Y hay muchas formas o muchas razones quizás de esto, pero quiero mencionar por lo menos dos que podemos presuponer. ¿Por qué habla con respecto a la ira? La ira es una reacción natural. De hecho, es la reacción más natural y común cuando alguien enfrenta a una autoridad. Y los padres representan esa autoridad hacia los hijos desde su infancia. Es decir, padres representa igual autoridad. Hijos igual voluntad propia. Y cuando ambos se encuentran, especialmente cuando esto es provocado o no enseñado, vemos como un infante de 2 años hace un berrinche en medio del mall, en medio del centro comercial, tirándose al piso porque quiere algo. O vemos un joven que lanza la puerta del cuarto cuando se le da una orden. Entonces, padres, seamos sabios, seamos controlados, seamos pacientes, seamos diligentes. No provoquemos esa ira que ya está en el corazón, especialmente si no son creyentes. Además de que es una reacción natural, la ira también es una emoción que normalmente ataca y devora a las demás emociones, aunque sean buenas. Es decir, un momento de ira puede borrar todo lo bueno que tenía una persona en una situación, o la idea que pudo haber tenido una persona. Al punto que un corazón airado se insensibiliza. Ya no siente alegría, ya no siente gratitud, ya no siente esperanza, ya no siente ternura, ya no siente compasión, ya no siente bondad. Se endurece. Por eso, lamentablemente, a veces nos encontramos con hijos que son tan fríos, tan insensibles con las cosas que pasan a su alrededor. Probablemente por la ira acumulada en el corazón, y que en muchas ocasiones ha sido causada por los mismos padres. El punto es que un padre debe aprender a dominar por el poder del Espíritu Santo primero su propia ira, para luego ayudar a su hijo a que no sea vencido por la ira, para que de esta manera su corazón no se cierre y esté más dispuesto a escuchar y experimentar otras actitudes que le traigan bien a su alma. Pablo les dijo a los corintios, a quienes amaba y se preocupaba por el bienestar de ellos, incluso le habla como un padre a un hijo en 2 Corintios capítulo 6, versículo 11 al 13. Voy a leerlo en otra versión. 2 Corintios 6, 11 dice: hermanos corintios, les hemos hablado con toda franqueza, les hemos abierto por completo nuestro corazón. No tenemos con ustedes ninguna clase de reserva. Son ustedes quien tienen reservas. Les ruego, por tanto, como un padre ruega a sus hijos, que me abran su corazón como yo lo he hecho con ustedes. Como dice el doctor Jones, no es la ausencia de disciplina la que está diciendo el mandato. No es que no tenemos que disciplinar, sino lo que se busca es una disciplina equilibrada, bíblica, correcta, administrada por los padres bajo la guía del Espíritu Santo, con un autocontrol, con un dominio propio, para que esta actitud del corazón es indispensable para desarrollar una forma correcta, una disciplina correcta hacia nuestros hijos. Si no tienes dominio propio, es muy probable que no estés disciplinando bien a tus hijos de manera piadosa. Pero si eres cristiano, tienes dominio propio. El fruto del Espíritu se manifiesta en los creyentes. Por lo tanto, el control, el autocontrol, el dominio propio debe ser la constante y no algo ocasional. Hay algunas situaciones prácticas también que se nos aconseja que pudiéramos evitar. Algunas situaciones prácticas, puede haber muchas otras, voy a mencionar algunas solamente, para no provocar a ira a los hijos. Primero, no seamos ni caprichosos ni arbitrarios.
Algunas veces pudiéramos, como padres, incurrir en amenazas como parte de la disciplina. Amenazas que al final no cumplimos. Claro está, si usted le dice a su hijo o le dice al chico, la próxima vez que te portes mal te voy a mandar volando, o te lanzo de una patada, o te voy a dar una paliza. Si usted dice algo como eso, esperamos que esas cosas no se cumplan de esa manera como lo dice, en la magnitud de las palabras. Pero este tipo de arbitrariedad termina precisamente abonando a la ira en el corazón de ellos, en vez de calmarla. Necesitamos aprender a ser constantes en la disciplina, no indulgentes en un momento que deberíamos ser firmes, y no legalistas en un momento que deberíamos ser indulgentes. Lo repito, necesitamos aprender a ser constantes en la disciplina, no indulgentes en el momento que tenemos que ser firmes, y no legalistas en el momento que debemos ser indulgentes. Entonces, no seamos ni caprichosos ni arbitrarios. Segundo, no dejes de escuchar a tus hijos. Necesitamos aprender a mantener la calma para obtener toda la información posible. Y sé que usted puede decir, pero pastor, ¿cómo usted me pide que tenga la calma con semejante berrinche? Necesitamos aprender a mantener la calma para obtener la información posible y enseñarles a ellos que la expresión normal, la comunicación normal es con palabras. Si ellos gritan, yo grito, todos gritan, ¿cómo va a ser la comunicación? Con gritos. Sin conversaciones, sin escuchar. Pero también, además de esto, nuestros hijos van a estar dispuestos o van a saber que tienen un padre o una madre que está dispuesto a escucharles en cualquier momento, que no lo ignoran, sino que nos preocupamos por ellos. Siempre será bueno lo que nuestros hijos tienen que decir, aunque a veces salen con sus cosas, pero siempre será bueno escucharlos. Tercero, no seamos egoístas. Nuevamente, los hijos no son bienes nuestros. No son para satisfacer nuestros propios intereses o para que logren nuestros sueños frustrados. Aunque nuestros hijos pueden tener rasgos del padre o de la madre en su personalidad, son otra persona. Tienen su personalidad. Salmo 127, versículos 3 y 4 menciona: He aquí donde el Señor son los hijos, y recompensa es el fruto del vientre, como flechas en la mano del guerrero. Así son los hijos tenidos en la juventud. Son dones del Señor, le pertenecen a Él. Debemos enseñarles a ser como el Señor y no como nosotros. No ejerzamos sobre ellos un dominio asfixiante. Una cosa es cuidarles y otra cuidarles, protegerles, enseñarles que honren a sus padres, pero otra muy diferente es querer tenerlos toda la vida siempre con nosotros, solo para nosotros, para que nos acompañen hasta el final de nuestros días. No seamos egoístas, todo tiene su tiempo. Son flechas que deben de ser lanzadas y debemos instruirles en la piedad para que un día, cuando salgan de nuestro hogar, formen su propio hogar bajo esos mismos principios. A veces esas actitudes egoístas generan ira en el corazón de ellos también. Cuarto sería, sí. No llevemos a cabo castigos de forma mecánica, sin misericordia y sin amor. No llevemos a cabo castigos de forma mecánica, sin misericordia y sin amor. Antes del castigo, tú mismo debes razonar en tu propio corazón y calmarte, para que ese castigo no sea en tu propia ira y como un desahogo tuyo en vez de un castigo adecuado. Debes sentarte y darles explicaciones, no explicaciones de lo que tú haces, sino explicaciones de por qué esa disciplina será aplicada, y para eso tienes que estar tranquilo. De esta forma estaremos enseñando y estaremos corrigiendo. Pero si somos llevados por la ira y el descontrol, es evidente que eso va a marcar el corazón de nuestros hijos.
se encenderá más la ira en sus corazones también. Debemos aprender, y eso es fundamental, debemos aprender de nuestro Padre Celestial, que es lento para la ira y abundante en misericordia. Lo cual no significa aplaudir o motivar el pecado, porque eso no hace Dios con nosotros, sino que al contrario, ese lento para la ira y abundante en misericordia lo que hace es detenernos y hacernos conscientes de nuestras faltas y cambiar. Eso es lo que hace Dios con nosotros como Padre. No llevemos a cabo castigos de forma mecánica, sin misericordia o sin amor. Veamos el ejemplo de Dios con nosotros mismos. Venimos a pedirle perdón a Él tantas veces, a veces por las mismas cosas, y Él no nos desecha. Quinto, no seamos demasiado severos y duros. No seamos demasiado severos y duros. Un principio básico aquí debe de ser: el castigo debe ser proporcional al delito o a la falta. El castigo debe ser proporcional a la falta. Si un niño regó accidentalmente algo en la mesa, eso es un asunto leve. Yo acabo de regar algo acá. Tenga misericordia. Pero si él regó la comida después de varias advertencias y omisiones a las instrucciones que se le dio, esas son agravantes a considerar. Ya no solo es que regó la comida, que puede ser un accidente, es que se está rebelando a la constante instrucción de que no haga eso para que no regue la comida. Entonces eso amerita otro tipo de castigo. Son dos cosas distintas, aunque una escena similar. El castigo debe ser proporcional a la falta cometida. No queremos criar hijos, y no debemos criar hijos sin corrección para que hagan lo que quieran. Pero tampoco debemos de ser unos padres despiadados que golpean, abusan o maltratan a sus hijos con palabras o de manera física, sin motivos justos. No seamos demasiado severos o duros. Sexto, reconozcamos que nuestros hijos van creciendo y desarrollándose. Eso significa que no podemos seguir tratándolos como si fueran unos infantes de 1 año, o como personas que no pueden desenvolverse por sí mismos. Esto es un problema común muchas veces, lo cual causa que los hijos crezcan inmaduros, sin carácter para enfrentar la vida, o hijos irresponsables que nunca aprendieron a ejercer sus labores conforme al crecimiento y la edad que iban avanzando. Nuestros hijos van creciendo y van desarrollándose y tenemos que aprender y ser sabios en cada etapa de su vida. Y no seguir tratándolos como le decimos, mi chiquitito, mi niñito, mi bonito, y tiene 30 años. Séptimo, ya perdí el número, séptimo. Ten cuidado de la sobreprotección o del favoritismo. Si no quieres provocar la ira en el corazón de ellos, ten cuidado de la sobreprotección o del favoritismo. Es verdad que nos encontramos en un mundo corrupto y que quisiéramos evitarle a nuestros hijos exponerse a muchos peligros, a muchas situaciones. Es verdad. Es una preocupación real de todo padre. Sin embargo, si nuestra respuesta es no, 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 no y no a todo, porque tenemos la intención de alejarlos de cualquier daño posible, debemos de recordar que al final no somos omniscientes ni somos todopoderosos para lograr eso. Hay aspectos en la vida que ameritan riesgos. Hay fracasos, hay caídas. Y si los sobreprotegemos, estaríamos evitando esa parte de la vida de ellos en su desarrollo. Solo se aprende cuando tomamos riesgo y ahí se forma el carácter. Claro está que todo tiene su tiempo. Un niño de 10 años no va a querer tomar un riesgo de un joven o un adulto de 20 años. Son situaciones distintas. Todo tiene su tiempo. Pero debemos aprender a confiar en el Señor con respecto a esto mientras somos diligentes en lo que nos compete.
nos sobreprotejamos más allá de lo que deberíamos. No somos Dios. Y otra de las cosas comúnmente dentro de este mismo punto que genera o provoca ira en los hijos es el favoritismo. Eso lo vemos claramente en la escena bíblica. Conocemos la escena bíblica de Isaac y Rebeca. Para Isaac el preferido era Esaú, para Rebeca el preferido era Jacob. Y después vemos a Jacob haciendo lo mismo con José. Y claramente vemos en la historia de la Escritura, en Génesis, todos los conflictos que ese favoritismo trajo en la familia en general, en todos ellos. El favoritismo es muy dañino al corazón de los hijos. No debemos provocarlo haciendo comparaciones entre hermanos, que si tú no fueras como tu hermano, si tú no fueras como tu hermana, si tú no fueras como el hijo de tal persona, o como tal vecino. Ellos son con la personalidad que Dios les dio, y claro que tenemos que ir moldeando eso. Pero las comparaciones o el favoritismo es muy dañino y provoca ira en el corazón, aunque no se lo diga. Recuerden, hay una ira que se acumula acá y hay otra ira que se expresa. La que se acumula acá creo que es la más dañina, porque en algún momento va a explotar. No exijamos, octava, no exijamos a los hijos cosas desproporcionadas o fuera del alcance o de su alcance. Incluso a veces exigimos a los hijos cosas que nosotros mismos hacemos, como lo hacían los fariseos. Tengamos cuidado. Cada edad, cada etapa tiene sus propios desafíos. E incluso mientras nuestros hijos no conocen al Señor de manera personal, exigirles una espiritualidad que no poseen es incorrecto. Una cosa es enseñarles y modelarles las cosas importantes para el Señor, el día del Señor, los medios de gracia, orar, la Biblia, e incluso que lo hagan con nosotros. Una cosa es modelarles y enseñarles todo esto. Pero solo la gracia de Dios les ayudará a amar a Dios. Entonces exigirle una espiritualidad que no poseen es incorrecto. Pero sí debemos enseñarles constantemente con respecto a eso. Noveno, no los humilles, no seas sarcástico, no los desanimes. Especialmente delante de otras personas. Muchas veces solemos hablar de formas muy duras, ofensivas, hirientes, y a veces somos incluso crueles en el trato hacia ellos, justamente cuando estamos rodeados de otras personas o de otros familiares o amigos, causando en ellos una humillación que provoca ira o motiva la ira. Y aunque hay muchos más, como decía Colosenses 3:21, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desanimen. Necesitamos usar métodos y formas correctas, no incorrectas, sin la dirección de la palabra, sin la guía del Espíritu Santo. Si hacemos eso, vamos a exasperarlos, vamos a amargarlos, vamos a quebrantar el ánimo de nuestros hijos, causando un terrible daño que pudiera evitarse. Entonces hemos visto el deber y su advertencia en la parte negativa. Vamos al último punto, el tercero, el deber y su mandato. Criarlos en disciplina y amonestación. Leo nuevamente el pasaje de Efesios 6:4. Y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Es común dentro de la narrativa de Pablo describir aspectos de nuestro viejo hombre. Siempre en sus cartas hace eso él, ¿no? Describe aspectos de nuestro viejo hombre que deben de ser mortificados. Y inmediatamente luego menciona aspectos de la vida cristiana que deben ser alimentados o nutridos. En tal sentido, cuando Pablo nos dice no provoquen a ira a sus hijos, esa parte de la instrucción es dejen de hacer esas cosas, mortifiquen eso para no causar ese daño. Pero inmediatamente lo siguiente es también, además de no hacer esas cosas o de mortificar eso, ahora comiencen a hacer algo que elimine lo anterior o que mejore lo anterior. Comiencen a realizar cosas que despierten o ayuden el corazón de los hijos
para que desarrollen otro tipo de emociones, para que fortalezcan su carácter y que no sean devorados prontamente por la ira. Para estos padres, nuevamente, debemos empezar por nosotros mismos. Es decir, debemos superar nuestra propia ira y debemos de reemplazarla por un gozo, por una alegría amable. Y que luego eso sea derramado en los corazones de nuestros hijos. Es evidente que si las palabras de un padre para criar a sus hijos están llenas de ira, enojo, frustración, las tiernas emociones del hijo tarde o temprano se van a consumir o apagar. Por lo tanto, el deber de los padres en sentido positivo es manifestado por criarlos, lo cual también tiene un significado similar a lo que ya se mencionó en Efesios 5:29, cuando Pablo usó la analogía del cuerpo. Cuando dice, no aborreció jamás nadie a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Es la misma idea que está planteando ahora. Todo padre debe procurar llevar a sus hijos hacia la madurez. Y para que esto suceda necesitamos esforzarnos en una provisión, en un cuidado constante que les asegura a los hijos que detrás de esa disciplina, detrás de esa amonestación, tenemos un corazón lleno de amor hacia ellos y no un corazón de ira o de desprecio o de enojo. Y aunque ellos no perciban eso al principio, es decir, cuando le estamos disciplinando, ellos sepan que somos padres terrenales, que estamos obrando con todo el mayor de nuestros esfuerzos para el bien de ellos. Y eso es lo que hace Dios con nosotros, como ya mencioné. Hay dos ideas finales en este punto que menciona el pasaje. La disciplina es el término paideia, y la amonestación, que es el término noutesia. Cuando hablamos de la disciplina, se refiere a acciones realizadas por un padre para dar habilidades a sus hijos, destrezas o a su carácter que son necesarios para vivir para la gloria de Dios. Casi siempre asociamos, cuando pensamos en disciplina, ¿en qué pensamos? En castigo. Pero es un término mucho más amplio, es una expresión mucho más amplia, abarca la instrucción, abarca adiestrarles, abarca entrenarles, abarca educarles y también castigarles. Criarlos en la disciplina no es suficiente con corregir el mal comportamiento, sino que también tenemos que enseñarles a comportarse bien. Todo eso es parte de la disciplina. Enseñarles buenos hábitos. Pero aún así, les corregimos, es una parte. Les enseñamos buenos hábitos, es otra parte. Pero además de esto, todo eso que hacemos tiene un propósito final. Esa disciplina correctamente ejecutada busca dirigirles hacia Cristo. No solamente les corregimos, no solamente les instruimos, sino que se busca dirigirles hacia Cristo. Y es verdad que ningún padre cristiano, ninguno de nosotros puede asegurar la salvación de sus hijos. Ninguno de nosotros, eso no nos compete a nosotros. La salvación descansa en la soberanía de Dios, en la obra de su Espíritu Santo. Es Él quien les da un nuevo corazón. Pero nuestra labor principal no es salvarles, tampoco podemos hacerlo. Nuestra labor principal es criar a los hijos en disciplina y amonestación del Señor. Cuando hablamos de amonestación, se refiere al consejo, a la advertencia, mediante la palabra de Dios. Inculcarles constantemente las Escrituras, llenar su mente de las Escrituras, que eso pueda ser recordado luego cuando no estemos, porque no vamos a estar siempre. Pero también educar su voluntad, sus emociones. Cada área de su vida pueda ser transformada por el poder de Dios. Y que el Señor nos dé la gracia para alimentarles, para nutrirles, para formarles, para amonestarles en todo lo que es correcto, en todo lo que es bueno. Si hacemos bien esta labor, padres y madres, entonces nuestros hijos nos obedecerán en todo, y eso traerá gloria al Señor. El proverbio, el sabio decía en Proverbios 7:1, 3 al 3, Hijo mío, guarda mis palabras y atesora mis mandamientos contigo. Guarda mis mandamientos y vivirás. Mi enseñanza como la niña de tus ojos, átalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón.
Nuestra responsabilidad en positivo como padres es criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Termino con las aplicaciones finales. Padres, como sacerdotes en el hogar, conforme al mandato del Señor Jesucristo, es nuestro deber único ser diligentes en nutrir a nuestros hijos en la palabra de Dios, impartirles sabiduría espiritual. Debemos trabajar conjuntamente con las madres para esta ardua labor. Recuerden, no servirá de mucho que ellos sean los mejores matemáticos, los mejores deportistas, los mejores profesionales, los mejores emprendedores, si al final no les impartimos la sabiduría que desciende de lo alto. No servirá de mucho. Esta es una ardua labor que se realiza en el Señor. Y es precisamente esto lo que marca la diferencia, hermanos. Es en el Señor y eso marca la diferencia y da esperanza para los resultados finales. Que aunque quizás no lo veamos ahora, pero eso da esperanza para los resultados finales. Es en el Señor. Confiemos en Dios. Vivamos para Él. Criemos nuestros hijos para amarle y servir a Dios. Y aunque probablemente muchas veces nos sentimos incompetentes para tal labor, busquemos y sepamos que nuestra competencia no viene de nosotros mismos, sino de Dios. Como dice Pablo a los Corintios, en 2 Corintios 9:8, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. Padres y madres, no deleguemos este deber o responsabilidad a otros, porque tarde o temprano, de seguir así, perderemos el corazón de nuestros hijos. Y no solo el corazón, perderemos su confianza, perderemos su crecimiento, perderemos sus alegrías, perderemos su tiempo, perderemos su amor, y todo eso no podrá recuperarse. No perdamos aquellas promesas que Dios ha dado a los participantes del pacto. En Hechos 2:39 se dijo, porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Para todos, padres e hijos. Recuerden, ser cristiano significa recibir un perdón inmerecido, de forma gratuita. Todos nuestros fracasos, todas nuestras pérdidas, todas nuestras frustraciones, toda nuestra ira, todo nuestro enojo, han sido perdonados, o son perdonados, o pueden ser perdonados. Por lo tanto, si la gracia de Dios ya nos ha alcanzado y ha cambiado nuestro corazón, todos los días, todas las semanas, meses y años, todo ese rencor, toda esa falta de perdón, toda esa ira endurecida, toda esa frialdad del corazón acumulada, pueden ser derretidos por la fuente inagotable de vida eterna. Por su amor, por su perdón que fluye de la cruz del Calvario. No importa si fuiste un padre o una madre descuidado, indolente, frío. No importa si fuiste un hijo o una hija que nunca recibió este tipo de instrucción o amor de parte de sus padres. En Cristo puedes encontrar la plenitud para tu alma. Solo Él puede dejar tu pasado en el pasado, echar tus pecados al fondo del mar y no acordarse más de ellos. Es por el poder de Dios en Cristo Jesús, por esa sangre derramada que nos limpia de todo pecado. No tienes por qué seguir viviendo con ira, amargura, dolor en tu corazón. No tienes por qué seguir viviendo así. Necesitas encontrar en el Evangelio esa buena noticia de salvación y vida para tu alma. Y puede ser sanado milagrosamente, cambiado el corazón de piedra por un corazón nuevo. Pero deja que esa sanación fluya también. Si la tienes, deja que fluya hacia tu esposa, hacia tus hijos. Aparta la ira de tu corazón. Puedes perdonar, puedes volver a empezar, puedes continuar adelante según el diseño original de Dios para la familia. Y que eso traiga gloria a nuestro buen Dios
y exaltación a su nombre. Que el Señor nos ayude. Permítame orar. Señor, tu palabra dice: escucha, pueblo mío, inclina vuestro oído a las palabras de vuestra boca. Ayúdanos, oh Señor, a inclinar nuestro oído y escuchar. Es tu mandato, es tu palabra. Son principios establecidos desde la creación, plasmados en el corazón de los hombres y especialmente capacitados a los creyentes. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a poder desvirtuar de nuestro propio corazón todo obstáculo o peso que nos asedie y que nos impida cumplir con nuestro deber, con nuestra labor, con nuestra responsabilidad. Ayúdenos a encontrar en Cristo esa plenitud que necesita nuestra alma, que su buen espíritu llene nuestro corazón de todas esas bondades que has derramado en tu pueblo, en tus hijos, y que sean desechados de nosotros la ira, el enojo, la enemistad, la amargura. Ayúdanos, oh Señor. Ayúdanos como padres a ser diligentes. En la etapa que nos encontremos, sean infantes, sean hijos jóvenes o adultos que ya tienen sus hogares, ayúdenos, oh Dios, a ser padres piadosos, con la actitud correcta hacia nuestros hijos. Ten misericordia de nosotros por nuestras muchas faltas. Te rogamos que nos ayudes a ser esos padres que dirigen a su familia, a sus hijos, a su esposa, hacia Cristo, que les cuidan, que les protege, que les guarda, dependiendo plenamente del autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Ayúdenos, oh Señor, se lo rogamos, y bendiga, oh Dios, su palabra. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.